Vamos a ver primero el video que me mandó ahorita Cicromo por el chat y luego vamos a ver el tuyo, Adriano, de Gabo Bravo, para ver lo de esta pendeja de Es Puebla. muy sabido que Que de hecho creo, por lo que vi en el video de Mr. Doctor entre semana, mira, de hecho ya lo había visto, aquí tiene el like. Creo que ya hay información desfasada del video de Gabo Bravo, porque Gabo Bravo apenas lo sacó hace 8 días y ahorita le voy a meter me faltaban las comillas. Ahorita voy a, dependiendo de lo que diga Gabo Bravo, voy a sacar unos comentarios. Voy a decir unos comentarios sobre lo que ha pasado entre semanas, de lo que vi con Mr. Doctor. Y creo que ese video sí se va a subir el lunes. O sea, lo que diga en el video de Gabo Bravo lo voy a subir el lunes. Gabo Bravo, perdóname, no te enojes. Ahorita voy a hacer un disclaimer cuando empiece con la reacción de Gabo Bravo. Porque luego me va a sacar un video diciendo, este pinche VTuber asqueroso me... Ya estoy harto de este VTuber asqueroso y va a decir que me robó sus videos. No, Gabo Bravo, yo te quiero. Aunque me recuerdes a Washingo. El Capital Canzoncillos, el libro para niños escrito por niños. De Retroflama. Este vídeo ha sido escogido por los miembros del canal, link en la descripción. La mayoría de obras de ficción tienen un significado mayor, un trasfondo que la hace más grandilocuente. Pero quizá eso no siempre es necesario, quizá a veces uno solo necesita historias dibujadas por niños de 5 años y cuyas mayores inspiraciones son hacer juegos de palabras con pedos. Esto es lo que nos demuestran los libros del Capitán Calzoncillo. ¿Quieres conocer la historia de una de las sagas de literatura infantil más importantes de la historia? Sus libros, personajes, películas... Voy a ser sincero. Yo conocí el Capitán Calzoncillos cuando estaba, creo que no me acuerdo bien. Porque encontraba muchas veces sus libros en Estados Unidos. O sea, eran fáciles de encontrar en algunas bodegas porque estaban ahí, obviamente en inglés. No me gusta. Nunca le encontré la gracia al Capitán Canzoncillo. Las series, spin-offs, Nunca merchandising y me cómo ha sido gustó. uno de los libros más prohibidos de la historia de Estados Unidos? Pues ponte cómodo que Se me comenzamos. hacía aburrido. Y yo pensé que era algo local hasta que crecí Nuestro relato me empieza enteré con de que era David Pilkey, cuyo nombre artístico es algo Duff bastante Pilkey porque popular. cuando trabajaba en el Pizza Hut se olvidaron de No poner es la tan E al final de popular. Dave No, es en la en serio, plaquita yo con no su sabía nombre. tampoco en ese Dave fue tiempo. un niño con una experiencia escolar complicada. Desde pequeño Obviamente, no, nunca te... O sea, con cosas como esas nunca te esperas que fueran tan populares. Yo me enteré que era popular el Capitán Canzoncillos cuando salió la película, dice Capitán CP. No, ese es estropajo 18. Parece súper super malo, ni siquiera de niño me hubiera gustado. No, es que sí es muy infantiloide el concepto, mira. Antes de que lo diga Retroflama, les voy a dar el concepto. Se supone que es un director, si no mal recuerdo, al cual lo hipnotizaron unos niños que eran muy traviesos, haciéndole creer que él era el Capitán Canzoncillos, un personaje ficticio que ellos mismos crearon. Y de ahí va toda la locura. Dice, yo sé que existe desde hace mucho, mucho tiempo, pero nunca lo leí. No, yo sí lo leí. Te digo, aquí en México no llegó, que yo recuerde, nunca supe si llegó en español. Yo lo leí cuando estaba chico y estaban en inglés, pero no, o sea, nunca me gustó. De hecho, tuve la oportunidad de leerlos, le digo, en bodegas, porque ahí estaban a montones, y varias veces me dijeron de que, no, agárralos, los vamos a tirar, o de plano, nadie los quiere, si quieres, llévatelos. Este, los estoy leyendo porque no tengo nada que hacer, o sea. En ese tiempo ni siquiera tenía celular, pero te dan videos de 3GP, o sea, tenías todo el infrarrojo. Apenas estaban implementando el Bluetooth. Y tenías que. Ni siquiera se le llamaban datos, se le llamaba saldo a los pinches datos del celular.
fue diagnosticado con TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, además de ser disléxico, lo que le causaba que fuese extremadamente complicado seguir las clases y hacer los deberes. Como la mayoría de personas con estas características, Dave era... Para que se fijen, cuando yo leí esta mierda tenía un celular de tapita. Y jugaba mi juego de Viborita y escuchaba Linkin Park. absurdamente creativo y se tiraba las horas muertas dibujando y creando historias tanto en su mesa como en sus cuadernos, siendo una de las cosas más características de su vida que los profesores siempre le decían que jamás llegaría a nada en la vida. Pero como él mismo afirma y ha afirmado numerosas veces, eso no le paró, puesto que no era alguien que atendiese muy bien a lo que le decían, y fue en un asiento del pasillo del colegio después de que lo expulsasen de clase por no atender cuando creó al Capitán Calzoncillo. Siendo un autor publicado desde el 87 y con tan solo 21 años, tardaría una década en lanzar al mercado la que muchos consideran como su magnus opus y obra más reconocible. No me voy a parar el mismo tiempo en todos los libros, pero aún así es momento de echar un vistazo a los personajes y a todas las entregas de la saga. ¡Comencemos! Como he dicho, esto empieza en 1997 con el libro titulado simplemente Las aventuras del Capitán Calzoncillo, y como toda historia de origen es una pieza esencial para entender el resto de la franquicia. Comencemos con nuestros protagonistas. Bro, ¿no te tocó? A mí me tocó en secundaria. No sé cuántos años tengas, Delta. Yo tengo 27. Yo en mi secundaria era de que o pasaban video de ejecuciones, un video de un aborto, un video de una cesárea y un video donde estaba una mujer pariendo al natural, güey. Era muy turbio, pinches huercos de secundaria están bien locos. Y todo era o con Bluetooth o con infrarrojo, te pasaban esos pinches videos. Y a veces te descuidabas y dejabas el celular en una parte y tenías el celular lleno de esos videos. Absoluto, George Beard y Harold Hutchins, nombres que se mantienen en español latino pero que en castellano se tradujeron 21. como Jorge Betanzo y Berto Henares. Me he leído la mitad de los libros en inglés y luego he ido a ver las traducciones al castellano. La mayoría son maravillosas, de verdad, un espectáculo y súper divertidas, las pienso usar durante el resto del vídeo. Pero sinceramente los nombres de los protas me gustan más en versión original, así que los llamaré George y Harold, lo siento al que le moleste. Bueno, también tomó en cuenta el hecho de que me desensibilizó ese tiempo también porque estalló la violencia cuando estaba en secundaria. Así que me tocaba ver ejecuciones bueno, ya personas ejecutadas en tiempo real. Los colgados del centro. Me tocó como unas 4 o 5. Y obviamente aquí estamos para celebrar una saga de libros queridísima entre la gente de mi generación. Si queréis pelearos por el doblaje, id a otro lado. Dicho esto, perdón por el inciso y continuemos. Como reza la primera página de prácticamente cada libro... No hay nada mejor que ver un video de un libro para niños escrito por niños mientras hablamos de ejecuciones y cosas cosas turbias, a huevo. No debe de ser. George el de la corbata y el pelo corto y Harold el de la camiseta y el corte de pelo extraño. Recordadlos. Estos dos llevan... Yo los conocía como el negro y el rubio. Siendo amigos prácticamente desde que tenían 5 años, y ahora que tienen entre 9 y 10 son absolutamente inseparables, no pueden vivir el uno sin el otro ni quieren tan siquiera pensar en eso. Juntos son los directores, editores y trabajadores de la editorial TVOs Casa en Rama S.A., alojada en la casa del árbol del patio trasero de George. Una vez allí, juntando que a Harold le encanta dibujar y a George inventar historias, hacían cómics de superhéroes y los vendían en el patio del cole después de fotocopiarlos allí de manera algo ilegal. Es una tontería, pero me parece maravilloso que el libro es tan antiguo que en la versión española venden los cómics a 50 pesetas. Me encanta que hayan adaptado hasta esto. El último superhéroe en entrar en sus cómics es el Capitán Calzoncillo, que era su favorito, pero si algo les gustaba más que los cómics era hacer broma y trastada, y aquí es cuando entra nuestro Eso es muy gay, sí, es muy gay. A ver, son alumnos de la escuela. Dos niños, un negro y un rubio, los cuales no pueden estar separados porque se extrañan demasiado. Y dibujan a un tipo en calzones. Eso es súper gay. Dice, si un día te haces famoso serás fundado por cosas como estas. Hablar de abortos, etc. Que me funen. Es mejor que me funen por eso a que me inventen rumores con personas que no me gustan.
Yo prefiero las que están cerca del ataúd, no las que están cerca de la cuna. Escuela primaria Jerome Orwich o Jerónimo Chumilla en castellano, situada en Ohio y que se especializa en demonizar la imaginación y odiar la diversión, todo obra de su malvado director. El señor Benjamin Crabbe, un juego de palabras ya que el apellido se parece a la palabra corrupto en inglés, también conocido como el señor Carrasquilla en castellano, que supongo que viene de cascarrabia, es una persona cómicamente detestable. Odia el ruido de los niños, las risas, la diversión, las bromas y por encima de todo odia a George y a Harold. La trama del primer libro empieza a liarse cuando estos dos hacen su trastada más grande hasta el momento y vandalizan al completo el partido de fútbol americano del colegio, pero por desgracia Carrasquilla lo ha pillado en cámara y de estas no se escapan. Después de unos cuantos días cumpliendo castigos como tener que lavarle el coche al director o cortarle la uña, deciden que ha sido suficiente y llaman a uno de esos números que estaban antes en los libros de cómics, en este caso uno que promocionaba un anillo hipnotizador. Su idea es hipnotizar al director para que les dé la cinta en la que se les ve haciendo trastada, el aparato funciona y sus fechorías al fin vuelven a ser un secreto, pero siendo como son, aprovechan para jugar un poco más con el pobre hombre y convertirlo en lo que se le ocurra. Le hacen que actúe de manera graciosa y como diferentes animales, hasta ahí todo bien, pero entonces se le ocurre convertirlo en el Capitán Calzoncillo y aquí es cuando ocurre la magia. Carrasquilla se desviste, se quita el peluquín, se ata una cortina de su despacho y se convierte en el superhéroe. Grita su mítico tralala, que en castellano es Tarzán, y aquí tenemos uno de los personajes más icónicos de la historia de la literatura infantil. El capitán tiene un diseño genial, una personalidad súper graciosa, una tontería intrínseca que hará las delicias de los niños y tarda menos de 5 segundos en tirarse por la ventana para intentar salvar el mundo. El resto del libro consiste en los dos niños evitando que se metan muchos líos porque aunque él se crea que es un superhéroe sigue siendo un tío normal y sin poderes y la cosa va medianamente bien hasta que se encuentran con robots ladrones que quieren destruir el mundo. Todo esto es obra del malvado Doctor Pañal y tras páginas de duro combate llegamos al clímax con una de las cosas insignia. Hay mucho homosexualismo aquí, ¿no? Un hombre en calzones, un tipo en pañal, hay mucha homosexualidad y fetiches aquí, ¿no? No lo había notado cuando era niña hasta que está hablando este cabrón. Entonces, dos niños están abusando de un pobre señor y él nunca se da cuenta, sí. Sí. El tipo está hipnotizado, al igual que pasa en algunos animes para adultos. Pero también hay y lo obligan a estar en calzones y pelearse con un viejito, un señor mucho más grande que él, en pañal. Esto es muy homosexual y muy fetichista. De esta saga, el Fliporama. Esto consiste en poner la mano en una página, el pulgar en la otra y girar muy rápido para crear animaciones de combate. Recuerdo que de pequeño tenía las páginas de mis libros completamente dobladas de lo chulo que me resultaba esto y a día de hoy aún se mantiene. Tras esto todo vuelve a la normalidad, pero no saben cómo devolver al capitán a ser el director, así que le echan un vaso de agua encima de la cabeza, estos consiguen lo que querían, pero maldice al hombre y ahora cada vez que escuche un chasquido de dedos se convertirá, quiera o no, en el poderoso superhéroe. Así termina la primera entrega y decir que gustó a los niños es poco, muy poco, pero me voy a guardar la recepción y opiniones para su propia sección. Continuemos. 2 años después, en el 99, se lanzaría el Capitán Calzoncillo y el ataque de los retretes parlantes. Para que veáis sí lo lo avanzada que estaba esta saga, que hizo un libro... Ese sí lo leí, el de los retretes parlantes, era súper pendejo. Sobre el inodoro Skibidi. Fue el primero que leí y el chile fue el que me hizo pensar, ¿por qué hay un hombre en calzones? Yo lo leí porque era algo de comedia. Era algo de comedia, pero era muy estúpido, no me gustó. Más de 20 años de que este pudriese las mentes de los niños. Obviamente no puedo describir todos los libros con el mismo nivel de detalle si no quiero que el vídeo dure 50 minutos, así que a partir de aquí lo resumiré en 2 o 3 párrafos. En este libro se presenta a Melvin, que sería un personaje muy recurrente y digamos que villano principal entre comillas, ya que simplemente es un niño sabiondo sin sentido del humor que sirve como contraparte de George y Harold, aunque en otros libros la lía bastante más. El villano de este libro es el Turbo Retrete 2000, un váter gigante con brazos y pinchos que casi destruye la escuela, pero con un robot desatascado consiguen salvarlo tanto a él como al capitán que se había metido en un lío del... Esa madre aparecía diciendo, ¿cómo está, mis Skibidi Alphas? O era Skibidi Sigmas. No, sí era... ¿Cómo está, mis Skibidi Sigmas?
el que no podía salir. Este mismo año se lanzaría el tercer libro y creo que es el mejor título que he visto en una obra de literatura, ya que estamos ante el Capitán Calzoncillo y la invasión de los pérfidos tiparracos del espacio y el subsecuente asalto de los igualmente pérfidos zombies pardillos del comedor. La mitad la he tenido que traducir yo porque en castellano se dejaron la mitad del título, de verdad que le tenían miedo al éxito. Este libro es muy importante para la historia, puesto que los antagonistas del mismo, que son tres alienígenas, hacen un zumo superpotenciado que George y Harold le dan al Capitán Calzoncillo, haciendo que a partir de aquí sí que tenga poderes de verdad, calzoncillo ilimitado, vuelo y superfuerza. Esto hace que sea un personaje verdaderamente poderoso, lo hemos visto incluso enfrentarse de tú a seres que son capaces de mover planetas. Por lo que podríamos perfectamente decir que un puñetazo del Capitán Calzoncillo al suelo haría que la Tierra reventase, tenedlo en cuenta si os queréis burlar de él por su aspecto. En el maravilloso año 2000 veremos cómo entra en la saga uno de los personajes. Yo no me burlaría de un tipo que me aventaría sus calzones a la cara. No, gracias. No, gracias. Personajes más queridos, el villano Pipi Puppy Pants, un profesor que quiere eliminar la capacidad de reír de todos los niños, Tener puesto que llevan calzoncillos décadas ilimitados sería un burlándose buen de su poder. nombre. Que como lo tradujeron al castellano, profesor Cocolizo Pipicaca. La pregunta aquí es, ¿los calzoncillos están limpios? Los calzones se ensucian con el tiempo. ¿Calzoncillos ilimitados están limpios? Esto te pilla con 6 años y te arregla la semana. En 2001 tendríamos el Capitán Calzoncillo y la furia de la supermujer elástica, en la que se lía porque el anillo hipnotizador hace que las mujeres hagan lo contrario de lo que se les manda. Creo que ese también lo leí. Creo, no Por lo que recuerdo sin bien, querer- porque recuerdo las imágenes de estos dos pendejos en robots. No me acuerdo si ese lo leí. Los protas hacen que su profesora se convierta en una supervillana. Siendo los dos publicados en 2003, tenemos el Capitán Calzoncillo y la gran batalla hecho, contra el buen punto. mocoso chico biónico, parte 1, la noche de los mocos vivientes, y parte 2, la venganza de los ridículos mocos robots. Ninguno de Esta esos es lo leí. considerada una de las mejores historias del personaje, y aquí vemos a Melvin brillar, primero convirtiéndose en un monstruo de moco que sirve como enemigo gigante, para más tarde en la segunda parte transformarse en A ver, Melvin el Grande, leí un menos de lo que absoluto chat pensé, ayudará o sea, a los nomás héroes a reconocía derrotar a los dos. mocos. También aquí pasa algo de lo más importante para la historia. Los chavales usan una máquina del tiempo para intentar volver al pasado y solucionar la que se ha liado, pero sin querer crean perturbaciones en la línea temporal que tendrá consecuencias que veremos más adelante. Los libros se estaban empezando a hacer de rogar y en 2006, 3 años después del anterior, tenemos al Capitán Calzoncillo y la ridícula historia de los seres del inodoro morado, en el que su váter transporta a los protas a un universo alternativo. Esto significa que todos los profesores son buenos, los niños repelentes son enrollados y al revés, lo que significa que por desgracia en este universo hay un George y un Harold malvado junto con un director carrasquilla buena gente que se transforma en un Capitán Calzoncillo villano. Por desgracia... ¡Ah, chinga! ¿Esos dos pendejos eran buenos? Chinga, qué verga, ¿cómo que esos dos cabrones eran buenos? Están aprovechando de un pobre tipo, haciéndolo pasar vergüenzas, güey. Poniéndolo en calzones. Para los fans, el siguiente libro tardaría 6 años al completo en salir, ya que durante este tiempo Dave estuvo cuidando de su padre enfermo, que por desgracia falleció en 2008. Después de esto firmó por 4 libros más que serían los últimos de la saga, así que comenzamos con la recta final. En 2011 se estrenó El retorno del profesor Caca Pipi, que para sorpresa de todo el mundo es el alter ego del profesor Pipi Caca, y en este libro se nos cuenta el inicio de la amistad entre los protagonistas, lo dura que fue la vida de Harold tras el divorcio de sus padres y cómo crearon su primer cómic, que en este caso Dogman. Aquí vuelven a pasar cosas alocadas con alienígenas que vienen a conquistar la Tierra y robots gigantes que por algún motivo quieren destruir la escuela, en este caso acabando con el director Carrasquilla perdiendo su trabajo para siempre. Ya sabéis, un miércoles cualquiera en Ohio. En 2013 tenemos el Capitán Calzoncillo y la asquerosa venganza. ¿Cuál es mejor historia, el Capitán Calzoncillos o el diario de... lo tuve que buscar porque no recordaba cuál era. Es este cabrón, ¿verdad? Fíjate que este cabrón nunca lo leí. A este cabrón yo le veía las imágenes y yo decía, vaya, ese chico se ve muy triste. No, gracias. No, gracias, ese tipo se ve muy triste. Me deprime solo verlo. No, y nunca lo leí por eso. O sea, sí los he visto. Y de hecho, una de mis sobrinas tiene uno de sus libros que se lo compró en Walmart, pero no sé, nunca me han dado por leerlo.
de los robocalzones radiactivos, donde Harold y George son zombies por lo que pasó en el libro anterior y son salvados por Cacapipi, que más tarde intenta reventar la galaxia con una bomba. Llevamos 10 libros, creo que sabéis que se le da bien escribir cosas así. En el penúltimo libro, del 2014, El Capitán Calzoncillo y el diabólico desquite del Inodoro Turbotron 2000, vemos como el villano del segundo libro revive y vuelve, por lo que los chavales usan otra vez una máquina del tiempo, pero la usan mal y crean de manera permanente copias de ellos mismos en la actualidad. Estos se llaman Harold y George de ayer y lo usarán para ir alternando a ir al colegio que ya no va a tener director porque en este caso lo arrestan, no gana para disgusto. Y así llegamos al ultimísimo libro de la franquicia, El Capitán Calzoncillo y la sensacional saga del señor Soediondo, donde su profesor de educación física se vuelve un malvado robot butter tras comerse un meteorito e hipnotiza gente para hacer lo que él quiera. George y Harold van al futuro y se reúnen con ellos mismos de adultos para salvar el día, puesto que para el final el profesor se ha transformado en un kaiju de moco verde gigante, utilizan al Capitán Calzoncillos para enfrentarlo y al final, entre todos, logran derrotarlo. Pero el del la franquicia termina con todo volviendo a la normalidad. Los clones de los niños ya no están y los originales vuelven a su casa del árbol, decidiendo que van a dejar de escribir sobre el Capitán Calzoncillos para pasar a otra aventura, en este caso retomando los libros de Dogman. Los adultos vuelven a su línea temporal, todo se reconstruye y, más importante aún, el moco radiactivo de su último enemigo libra al fin al director de su maldición, acabando con la leyenda del Capitán Calzoncillos para siempre. Y eso serían muy resumido y saltándome prácticamente el 95% de la historia y los personajes, los 12 libros del Capitán Calzoncillo, porque obviamente son importantes muchísimos más profesores, alumnos e incluso los hamsters y pterodáctilos bebés que sirven de mascota a los protas. Sin pararnos en mencionar los 3 o 4 libros de actividades que tiene, que como no siguen la historia, solo quiero que sepáis que sí. De hecho sí, las partes estas de ejercicio sí los hice. Me enojaba mucho cuando encontraba alguno que otro que ya tenía algunos hechos. Y había me acuerdo que hubo un pendejo, de seguro fue un niño pendejito, que encerró una letra y le puso una identificación. Por ejemplo, agarraba la P, le ponía, no sé, la J. Buscaba la O, encerraba y le ponía J ahí arriba. Luego encerraba la otra O y J. A ver, no hay que ser físico nuclear para saber cómo funciona una sopa de leche. Sin pararnos en mencionar los 3 o 4 libros de actividades que tiene, que como no siguen la historia, solo quiero que sepáis que existen. Como ya he mencionado, esta saga gustó muchísimo a millones y millones de niños, se convirtió en un fenómeno mundial, se tradujo a decenas de idiomas y encandiló a cada chaval que lo leía. Las críticas lo avalaban, se convirtió en bestseller en varias ocasiones, tanto su autor como su obra ganaron premios e incluso después de terminar la franquicia se reeditaron los 12 libros completamente a color y siguieron vendiendo más. El Capitán es imparable. Es genial, de verdad, es uno de los mejores libros para niños pequeños que he leído. Yo solo me leí uno en la infancia, el tercero, que está guay porque es en el que el Capitán Calzoncillo gana poderes, pero me habría encantado leerme más. Yo detesto el humor de Caca Pedopis y hacedme caso que los 12 libros están repletos de ello, pero es que lo hacen de una manera entrañable, graciosa y memorable, y es que el mayor punto... A ver, es una de las razones por las que no me gusta la película de Adam Sandler. Y esta cosa está llena de eso. favor que tiene esta saga es que es un libro para niños que parece que esté escrito por niños. Las ilustraciones están a lápiz, medio sin terminar, con trazos que bailan y una personalidad excelente, sin tener en cuenta cuando de repente les da por directamente enseñar un cómic dibujado por los protas, ya que el estilo es calcado a como dibujaría un niño de 9 años. Y las historias también ganan muchísimo al ser como son alocadas, graciosas y por encima de todo, simples. Claro que hay cositas como la tristeza de Harold al ver el divorcio de sus padres o como el padre de George le explica que es el TDAH y por qué lo tiene, pero en general no hay mensaje, es pura diversión desenfrenada e infantil. Para que os hagáis una idea de los centrados que estaban... El padre tiene TDAH. ¡Quítatelo a la verga! En que los niños se sintiesen identificados. A ver, eran los 2000, me la creo. Está en la portada y en el título cada vez aparece menos y menos en los libros. El verdadero interés está en George, en... Mira, no por nada tengo aquí la meta de maratón de películas malas. Jackie Jill está entre las películas malas que se van a ver en ese maratón. Aún sabiendo eso, puse la meta.
Porque me la pensé en hacer el maratón y ya en su tiempo. Porque esta barra aquí, esa barra incluye muchas películas de un video que vimos, en la cual se encuentra incluso Cats. Y hay unas cuantas películas donde salen de ahí. Le iba a ser gratis pero en ese tiempo ya había pasado por una tortura con Doom y que no, nunca vuelvo a hacer estos mamadas gratis. Nunca vuelvo a hacer estas pendejadas gratis. Harold en su vida y en lo fuerte que es su vínculo como mejores amigos, viviendo cosas que son comunes para los niños de su edad en todo el mundo. Vamos, es que en el último libro el superhéroe no aparece ni en 30 páginas. Es lo que escribiría un chaval para que sus amigos del patio se riesen. Insultos, bromas de pedos, superhéroes, niños protagonistas salvando al colegio y un edificio lleno de adultos y profesores que son literalmente lo peor. No, aún no le he visto Psicromo porque es Adam Sandler. Y sabía lo que él querría leer de joven. Mi cerebro borra esa información de que tenía que ver esa película. Solo 7 años y se hacía reír a los niños de su generación. Pero se me va a olvidar. Porque hace reír a los niños de dentro de 2 décadas. Claro que si los lees a día de hoy y no eres la demográfica objetiva, es posible que te parezcan absurdos, poco graciosos. A ver, siendo sincero, la película de Adam Sandler, la única que yo considero, y solo por un chiste, que ni siquiera fue de su obra, fue por el doblaje, que puedo soportar sin enojarme un poco, es la de Click. Y el único chiste que me hizo reír en esa película fue la de que tu padre es el negro José. O incluso ofensivo, pero es que no son para ti. Tampoco hay nada malo en que haya obras directamente para niños que no sean tan disfrutables para los adultos. Y por eso mismo es porque este libro recibió un bombardeo de crítica absolutamente masivo. Cada uno de los 12 libros que salieron al mercado era recibido con crítica durísima y una censura inmensa. Vamos, es que sin ir más lejos, este libro ha sido considerado durante décadas como el libro más censurado de todo Estados Unidos. ¡Es de loco! Los chavales del libro no intentan enseñar a los lectores que deben ser mejores alumnos, al contrario, que hacen ver que los profesores son los malos, que gastar bromas es lo más y que el cole apesta. De esa vi un resumen con un camarada porque el camarada estaba viendo el resumen. Ya estaba así como que... no procesé nada más que el diamante se le ve y resulta que era un culo. Y termina con que entras al culo y era realmente la gema, no sé. No. Siendo mucho mejor dibujar, jugar con tu amigo y tener una imaginación libre. A los profesores y padres no les gustó la cosa nada, pusieron el grito en el cielo. Este libro del demonio está enseñando a mis niños a hacer todo lo que se supone que no deberían hacer, cosa que en una pequeñísima parte ¿Tienes Letterboxd? Si no, hazte uno, y ve es que apuntando están las películas que hayas todos los visto. mensajes de amistad, diversión y creatividad que sí que tiene. Creo que no sí se dicen tengo. palabrotas ofensivas realmente, no hay desnudos, droga o alcohol. A Es ver, déjame acuerdo, completamente porque no me inofensivo. acuerdo si me Además hice de un lo Letterboxd. exagerado y surrealista que es todo, haciendo que incluso niños de 8 años puedan entender que lo que están leyendo no es realista, que la violencia que ven es la misma que verían en cualquier serie o película y que obviamente no deberían imitarla. Por lo que la censura masiva que hubo con este libro y la caza de brujas que se hizo con él definitivamente se les fue de las manos. Cuando vino la tontería gorda fue en el último libro. Cuando los chavales viajan al futuro los vemos de adultos con su familia y niños, y aquí veía Harold con su familia, cosa que obviamente levantó polémica. ¿Cómo puede ser esto así? ¿Cómo puede ir con la barba de 2 días, hijo? Métete al baño y apúrate, anda, que da vergüenza. Ah, bueno, y tiene marido y 2 hijos adoptados porque es gay. Me alegro mucho por él. El libro trata la ¡Ven! ¡Les dije! ¡Les dije que había homosexualidad ahí! Pero no, dijeron, no, Sega, estás loco, estás viendo cosas. ¡Cosas es lo que están viendo esos dos! Ok, ya. Ok, ya.
homosexualidad de Harold como lo que es, la cosa más normal y corriente del planeta Tierra, ni se le da un foco de atención extra ni es necesario. Pero aún así, no faltó la gente que saltó a decir que el libro sobre un profesor superhéroe hipnotizado que se enfrenta a malvados robots váteres asesinos había cruzado la raya al poner un personaje gay, haciendo que quizá este sea el libro más prohibido de toda la franquicia. Este correo ya días está tontos y asociado. tontos Sí tengo todos cuenta, los días. nomás que no me El acuerdo de la libro contraseña. lleva burlándose de los censores, básicamente desde que Debía empezaron crear a molestarles, nueva- poniendo en muchas una ocasiones nueva al cuenta principio para del libro darme burlar a los cuenta adultos si tengo amargados que cuenta o prohíben no. sus libros y animando a que la juventud lea los libros que los demás no quieren que lean. La historia de nuestros autores y superhéroe favorito terminó aquí en el papel, pero eso no significa que Dave dejase de lanzar libros e historietas. Mientras Sí tengo una cuenta, ni me acordaba. Es Sega XS. Por si quieren checar mi Letterboxd, no sé qué películas agregué, pero aquí está. Mira, agregué la de Truman nomás. Me puse la de No Way Home, Encanto, Mitchell a las máquinas, la del Joker, Parasite, Avengers, Spider-Verse, Infinity War, Speed, La Red Social, Inception, El Oscuro, American Psycho, The Truman Show, que puse que era mi favorita, creo. La de Seven y la de Pulp Fiction. Creo que fueron las únicas que puse. Voy a trabajar en mi Letterboxd para ver qué hacemos con eso. Cálmate, Sega, no nos hables así. Ni siquiera es de comedia, es... ¿Flexiva? Decía era gay, ¿viste? estaba haciendo los libros del superhéroe, lanzó 2 entregas de las aventuras del Super Bebé Es Pañales, un Letterboxd. cómic que dentro del universo Es una página donde tú vas marcando qué películas quieres ver y qué películas ya viste para tener un conteo de qué has visto. Puedes ahí poner cuáles son tus películas favoritas. Creo que también puedes poner reseñas o algo así. Y puedes ver en otros perfiles de otras personas qué películas recomiendan también. Es una red social, se puede decir, para recomendar películas entre sí. Algo parecido. Parecido a eso. No me acuerdo bien por qué me metí ahí. Creo que fue porque en un video de Rushland estaba hablando de películas del año 2021, creo. hacen George y Harold, y es que básicamente todos los spin-offs de la serie son así. También sacó las aventuras de Oki Gluck, trogloditas Kung Fu del futuro, que también salen en un libro del Capitán, pero este tuvo que abandonar las estanterías porque contenía estereotipos racistas asiáticos, acusaciones por las que Dave pidió perdón, dijo que no había sido su intención y ayudó él mismo a quitar su libro de las tiendas, cosa que le honra. Pero el spin-off más importante... El vato había dicho, ¿cómo que no puedo ser racista? Incluí un negro en la historia. ¿Es estadounidense? ¿Pudo haber hecho eso? Sin duda alguna es el de Dogman. Dogman es un superhéroe mitad perro, mitad policía, que como recordaréis es el primer cómic que empezaron a dibujar nuestros dos protagonistas, además del siguiente cuando decidieron que el Capitán Calzoncillo ya había terminado. Es más, dentro del propio libro aparecen ellos otra vez como autores y esta franquicia ha sido tan popular entre los niños que de nuevo se ha convertido en una saga de 12 libros, saliendo el último hace menos de medio año. Pero no contentos con eso, tiene una edición especial crossover en la que conoce al mismísimo Capitán Calzoncillo y ha generado su propio spin-off. Estos son los libros de Cat Kid Comic Club. Hay 5 hasta el momento, siendo el último del año pasado y también son bastante populares. Creo que es la primera vez en mi vida que veo un spin-off que genera un spin-off. Bueno, miento, acabo de recordar el spin-off del joven Sheldon. Es que de coña, hacerlo bien con una franquicia es una cosa, pero hacerlo bien con dos No tan recordaba seguidas que es estaba ese otra. Es que spin-off. son tan populares que Dogman va a tener su propia película animada el año que viene. Hablando de películas animadas, creo que ya es momento de dejar el formato cómic y saltar al formato audiovisual. Echemos un vistazo a la película y serie del Capitán Calzoncillo. DreamWorks llevaba prácticamente décadas detrás de los derechos del libro para producir una película y tras comprar De hecho, me acordé del Capitán Canzoncillos en la época en que salió el tráiler de la película. Yo dije, no jodas, esa madre es popular. Ahí fue donde me enteré de que era popular esa madre.
En 2011 al fin consiguieron su objetivo y lanzaron el largometraje en cine el verano de 2017. Esto es todo lo que un fan de la franquicia podría desear para una película. De primera, el estilo artístico de Dave se traduce literalmente a la perfección al 3D, no lo podrían haber hecho mejor, y no solo eso, sino que las historias también han sido transmitidas de manera flagrante. Vamos, es que aparece hasta el flip. Voy a completarlo y vemos qué es lo más raro que hemos visto, Delta. ¿Qué te parece? Cambiando y saltándose algunas cosas, la trama de los 4 primeros libros, o sea que tenemos el anillo, la transformación al Capitán sin poderes, al Profesor Pipicaca, al Turbo Butter 2000, y aunque los alienígenas del tercero no aparecen, se inventan otra cosa para darle los poderes al director. Mientras pasa todo esto tenemos el nudo principal, que es que van a separar a George y a Harold de clase y a través de la hora y media escasa que dura nos bombardean con escenas súper imaginativas y referencias a los libros que no aparecen. Además, mantiene todas y cada una de las traducciones originales al castellano del libro del 97, de verdad, un 10. Esto fue un exitazo, generando 4 veces lo que se gastaron en ella y gustando tanto a fans antiguos de la saga como a los que en la primera. No, ¿sabes qué? Delta, retiro la apuesta. Tú me vas a ganar. Tú has visto más cosas turbias, considerando solamente lo de Christian. Si algo aprendí de los Dark Souls es que no te saltes el tutorial y no. No me puedo saltar el tutorial, digo. Literal es matar a Dios antes del tutorial, no, gracias. Primera vez que la veían. Al final de la película se nos da un teaser de una segunda entrega, pero tras 7 años en silencio quizá habría que empezar a perder la esperanza. Pero no pasa nada, porque a cambio nos dieron algo que nadie esperaba, una serie de animación 2D directa a Netflix con 4 temporadas completas y más de 40 episodios. No sé por qué, ya que no debería ser así, pero veo que el dibujo se traduce peor aquí que en la peli y eso que ambos están en 2D, pero lo que tiene mucho mérito es que hayan conseguido crear tantísimas aventuras nuevas de los personajes y, si no me equivoco, completamente nuevas. No he visto la serie, pero parece que no tiene que ver ni con la película, saltándose a los orígenes del Capitán y presentando una suerte de formato de monstruo de la semana, pero algo tuvo que hacer bien cuando la renovaron tantas veces, ya sabéis cómo es Netflix con estas cosas. Tenemos temporadas en la escuela, en un campamento de verano o incluso en el espacio, mames, el negro es azul. Especial de casi 1 hora para fechas marcadas como la Navidad. Esta Eso sí que es verdad que no es que se hombre. haya cancelado, sino que directamente dijeron que había terminado y que se movían a otros proyectos, en este caso la película de Puse la del Dogman, Cóndor un fastidio Asesino. para los fans, pero mucho mejor que de repente. Yo nomás inicié sesión una vez y ahorita ya me acordé. Prácticamente todo lo que tenía que ofrecer el personaje. Y a solo nivel de puse las historia, películas pero que como debía ser pude la poner en 5 mercadotecnia, minutos. terminemos el vídeo No echando puse un la de rápido los vistazo al 100 pies merchandising. humanos, La verdad es que la no del tenemos mucho. Holocausto Si tenéis Caníbal, niños, ni siendo nada más más. pequeños, comprabais libros, sabéis que muchas colecciones traían cositas como peluches, de los cuales hay unos cuantos, pero todo el grueso De hecho, yo leí el libro de la naranja mecánica después de haber visto la película. Yo vi la película y dije, chinga, me dan ganas de leer el libro. Y tiempo después compré el libro y leí el libro y dije, chinga. A la película le faltó sexo. de figuras, de las cuales hay bastantes, o funcos, que hay apenas 3, vienen de la película y son cosas actuales. más funables. He encontrado algunas camisetas que no sé si son oficiales, pijamas, más cosas promocionales de la peli y unos horrorosos disfraces, cada uno peor que el anterior. Quitando eso, tenemos esto que creo que es un champú o algo así. La verdad es que esperaba muchísimo más, pero bueno, al menos algo tiene. Con respecto a videojuegos, solo he podido encontrar esta aplicación de móvil que se lanzó hace ya 11 años. Parece que es la típica con minijuegos, cómics, creadores de avatares y algún aspecto social, pero dudo mucho que siga disponible a día de hoy. El Capitán Calzoncillo es un libro diferente, pero diferente para bien, consiguiendo convertir el humor más básico y la historia más absurda en un ecosistema perfecto, con un mundo gracioso y carismático, consecuencias reales tras cada libro y unos personajes que durante 12 entregas no pierden las características que les definen ni por un segundo. Pero no solo eso, sino que el autor ha sabido dejar descansar al niño de su ojo y esto tiene un final claro. Bien podría haber decidido escribir libros del Capitán de manera infinita solo para generar dinero como muchos otros han hecho. Pero parece ser que Dave sabe que lo bueno si breve, 2 veces bueno, además de saber respetar a su franquicia, a sus fans y cuándo moverse a otros proyectos, evitando alargar su saga hasta niveles que pueden llegar a ser de chiste como ya hemos visto en 1000 otras ocasiones. Sé que he dicho que muchos adultos pueden considerarlo infantiles de más, pero oye, si tenéis curiosidad y os gusta el humor absurdo, quizás salgáis gratamente sorprendidos como yo. Y si no, me pues gusta tampoco el perdéis humor mucho. Si tenéis el absurdo, nivel de pero lectura de igual, un yo niño de también 6 tuve mis años, lo límites. termináis en 15 minutos. Si es que hay algunos capítulos que constan al completo de una sola frase. ¿Qué diría el Sega de secundaria si te viera hoy? ¿Qué me ves, hijo de tu puta madre? Poniéndole en palabras suaves, ¿qué me ves, hijo de tu puta madre?
Porque en secundaria usaba groserías más fuertes. Esas son las más livianitas que logré decir en secundaria. Así que, terminados los libros, la serie y la película, parece que podemos decir que hasta aquí llegan las historias de George, Harold y el director superhéroe. Una historia que nos enseña que aunque tus profesores no confíen en ti, tengas una infancia complicada y problemas fuera de tu control, siempre y cuando tengas una buena idea, imaginación, gente que te apoye y alegría, podrás crear tu propia editorial de tebeos Casa en Rama S.A. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Vaya, primera encuesta de miembros que tiene un libro y gana de manera fulminante. Y tras el éxito de la de Wally, parece ser que la nueva sección os ha gustado mucho. Son vídeos difíciles de hacer, pero os prometo que cumpliré a todo lo que me dé el cuerpo. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro Circle T17 Colossus, Teciste Day, George for Fire, Jono, Sol Santa Rosa, Lagarto Volador, Diego, Marlagraña, Vicente Nani, Lorenzo Atsi, Bullseye, Exalted Philly, Martínez 17.